Frederic. Dime. ¿Abres tú? Estaba pensando los deberes que tengo. ¿Qué tengo que contar? O sea, Pues empiezo yo. vale. Bueno, hola. Sí, por si no estabais a primera hora. Claro, para los que han llegado tarde y no señalo a nadie, bueno, yo soy Frederic Jordax, era médico, pero si os pasa algo no me llaméis, ¿vale? Porque desde el 2010 que no veo un paciente. Y yo fui uno de los fundadores de Doctoralia, que igual hay madres que utilizan seguramente para encontrar médico y psicólogo y recurso sanitario. ¿Hay alguien que use Doctoralia aquí? Sí, yo. Vale, hay gente, ¿ves? Ahí también hay padres, cuidado. Alguno habrá. Y bueno, pues sí, desde hace unos 2 años soy cofundador de una startup de inteligencia artificial generativa que hace cosas de las que han hablado nuestros compañeros de la mesa anterior, de ayudar a que en la consulta no se nos haga muy pesado el tema de anotar el caso y los hechos más relevantes, incluso codificar y todo esto integrarlo en el flujo de trabajo y para psicólogos, psiquiatras, médicos generales, urgencias, etcétera. Y encantado de estar aquí. Hola, yo soy Javier Serrano, soy el fundador y CEO de Mentiles. Y Mentiles es una plataforma tecnológica diseñada por psicólogos para humanizar organizaciones. Hacemos People Analytics y a través también de inteligencia artificial humanizada. Y de hecho, me ha gustado porque él también en la primera de la mañana lo ha apuntado y dijo que hay que humanizar la salud mental, ¿no? Y cómo evolucionó, ¿no? Y yo digo que hemos puesto lo de humanizar las organizaciones por 2 cosas. Una, porque hasta hace poco literalmente se decía mano de obra, es decir, que hay más deshumanizante de una persona que reducir toda su esencia, su aporte a una organización a sus manos, ¿no? Entonces significa eso, no significa no solo su parte física, sino también su parte emocional, ¿no? Y que no existe eso de las cosas quedan en casa, ¿no? Porque lo que nos afecta en el trabajo nos va a afectar en lo personal y viceversa, ¿no? Y también lo de humanizar viene justo en este auge de la inteligencia artificial, pues precisamente también se dijo cómo la IA nos puede deshumanizar, ¿no? Entonces, precisamente donde veo que desde el mundo de la tecnología se va mucho, vamos a utilizar la IA para automatizar puestos de trabajo y todo eso, hay como una guerra ética y moral, ¿no? Hoy en día. Nuestra visión es, hagamos al revés, utilicemos la inteligencia artificial para mejorar nuestras capacidades y solo con la inteligencia emocional ya tenemos bastante en lo que ganar, ¿no? Y de hecho también otro compañero dijo en una de las intervenciones lo de las decisiones hay que basarlas de una manera científica y basarlas en datos, ¿no? Y de ahí venimos lo de People Analytics. Nosotros, nuestro foco son las organizaciones. Tenemos un producto, por ejemplo, Leia, que es un simulador de conversaciones incómodas para managers. Entonces se entiende bastante el campo de trabajo en el que hacemos, ¿no? Pero que esas decisiones, las decisiones dentro de las organizaciones se tienen que tomar basadas en datos. Y hasta hace poco, veo que en Estados Unidos la empresa pone futbolín, pues creemos que poner un futbolín aquí va a mejorar la cultura, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que hacemos y lo que la IA puede también aportar. Fenomenal. Vale, yo soy Catalina Ayuso, soy fundadora de Healmind. He traído un par de slides para poder introduciros un poco cómo funciona, ¿no? Yo para hablar de Healmind, lo primero que quiero mencionar es la importancia de los datos. Vivimos en una era hiperconectados, estamos continuamente compartiendo datos de nuestro día a día en distintas plataformas y yo como psicóloga lo que me preguntaba era cómo puede ser que estos datos nunca lleguen a consulta. No son utilizados para el proceso terapéutico, ¿no? Entonces ahí es donde nacimos nosotros y lo que hicimos fue conectar con nuestros pacientes a través de una aplicación, de manera que tanto datos fisiológicos como datos que ellos recogen de su día a día, pensamientos, emociones, los convertimos con la inteligencia artificial en información útil para el terapeuta, para el proceso terapéutico. Más allá de eso, también transcribimos, ¿no?, esas terapias para que el terapeuta se pueda centrar en lo más importante, en su paciente, para pasar consulta, más allá de otras tareas administrativas que también hacemos. Pero como conclusión, en Healmind sí creemos que es súper importante juntar al psicólogo con la inteligencia artificial y que formen un equipo para poder mejorar la eficiencia y la eficacia de la intervención. Yo también he traído un poco de mi libro. Yo creo que la idea de esta última mesa redonda
es un poco tertulia, ¿no? Así que a mí me encanta ser tertuliano, ¿no? Creo que es el culmen de una carrera, ¿no? Cuando uno llega a ser tertuliano ya creo que ha llegado al culmen. Entonces la idea es que hablemos un poco, aquellos que estamos desarrollando algunos proyectos de startups y de inteligencia artificial, sobre los retos y sobre las posibilidades que nosotros, dentro un poco del barro del desarrollo de tecnología, estamos encontrando para transmitiros, ¿no? Posibilidades y también dificultades, ¿no? Os comento un poco, Syncrolabs nosotros nos definimos como una Brain Health Pharma que básicamente lo que hacemos es desarrollamos tratamientos digitales para salud mental, los validamos y los certificamos para cada tipología o cada tipo de trastorno. Nuestro objetivo principal y nuestra visión es luchar contra estos datos, ¿no? Solamente el 5% de los pacientes que tienen un problema de salud mental reciben un tratamiento totalmente beneficioso para su patología. Solamente el 5%. Por diferentes cuestiones, accesibilidad, porque no encuentran el psicólogo adecuado, y estos datos son, no los hemos inventado nosotros, es del Instituto de Salud en Estados Unidos, y es sobre lo que nosotros queremos luchar. Queremos tratar de utilizar la inteligencia artificial para llevar los tratamientos o algunos de los tratamientos de salud mental a los pacientes, ¿no? Nosotros hemos desarrollado una plataforma, como os decía, en la cual creamos tratamientos digitales y estos tratamientos se envían de manera remota o se prescriben por parte de psicólogos como vosotros o psiquiatras a los pacientes que lo necesiten. De hecho, una de las cuestiones que decía Eduardo antes es que queremos cambiar un poco el paradigma, ¿no? Ese paradigma de 1 hora por semana es un paradigma que nos lo han transmitido, pero que de manera crítica tenemos que ponerlo en contradicción, ¿no? Nosotros lo que abogamos es por un tratamiento recurrente, todos los días. Es decir, que las dosis que nosotros como psicólogos estamos ofreciendo a los pacientes de manera tradicional, en muchas ocasiones, y esto lo comentaba con un colega, con José Sánchez, del Centro Europeo de Neurociencias, son dosis homeopáticas. Es decir, que no son dosis clínicas en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, 45 minutos una semana, desde nuestro punto de vista, a veces no es suficiente. Y la IA lo que nos puede permitir es que enviemos tratamientos continuos, digamos, mucho más recurrentes. Y hablábamos antes de que había que tener mucho desarrollo y mucho cuidado con la inteligencia artificial. Nosotros llevamos casi 10 años desarrollando Syncrolab, ¿no? Porque nuestra visión es certificar nuestros tratamientos y eso requiere... Nosotros somos los primeros en España que hemos certificado un tratamiento en salud mental, un tratamiento digital, y hemos tardado más de 2 años solamente en certificación, 2 años y medio en certificación. Y eso requiere de una paciencia y una resiliencia bastante potente. Pero digamos que incluso con nosotros, cuando desarrollamos la inteligencia artificial, que la desarrollamos en 2016-2017, era bastante prehistórico, ¿vale? Prehistórico con lo que hay ahora, ¿no? De hecho, tenemos que volver a invertir en las nuevas tecnologías y en los nuevos modelos que hay ahora mismo. Como cualquier otra farma, nosotros tenemos un pipeline de productos. Esta es como la plataforma que nosotros tenemos, que lo que queremos es unir los 3 vértices del tratamiento, ¿no? La familia, familia, padres, pacientes y terapeuta a través de una tecnología. Este es nuestro primer producto certificado, Sea of Heroes para TDAH infantil. Estamos certificando nuestro segundo producto para TDAH adulto. Y yo os voy a lanzar, como voy a ser un poco tertuliano hoy, os voy a lanzar estos datos. ¿Cuál es
el uso más generalizado en 2025 de la IA generativa a nivel mundial, según Harvard, que nos podemos fiar un poco de ello, ¿no? Pues terapia, organización de mi vida y búsqueda de propósito. Esto es para lo que lo utiliza la gente. Podemos hacernos las cábalas de que si la IA y tal y no sé qué, que si qué hacemos con la IA. Los pacientes, la población lo está utilizando para esto. Y somos nosotros los que tenemos que tomar un papel activo rápidamente para ver qué hacemos con ello, desde mi punto de vista. Y luego, hablando de lo que decía Patricia esta mañana, este es el paper al que se ha referido. No hemos hablado entre ellas dos, ¿vale? Pero de manera casual bueno, se publicó este paper sobre Stanford sobre las capacidades que tiene la IA o los principales modelos en asesorar a pacientes, ¿no? Y ahí, como veis, los datos es que lo que decían es que los principales modelos respondían adecuadamente a un paciente en el 60% de las ocasiones. Y un terapeuta, sus terapeutas de Stanford, o sea, los que habían seleccionado Stanford, que a lo mejor son la élite de la élite, el 93%. Claro, el 60% ahora. Pero ¿cómo va a evolucionar eso? ¿No? O sea, yo, cara al primer tema que has traído, los principales usos de ChatGPT, Gemini, etcétera, en parte en otras mesas ha comentado el que vivimos en la era de la inmediatez, ¿no? Entonces, yo como le explico a un paciente que me vio ayer que hoy se encuentra mal, que hasta la semana que viene no va a poder volver a interactuar conmigo, ¿no? ¿Qué hacemos con ese tiempo? Es demasiado fácil tener en mi mano un dispositivo al que le voy a contar todo esto que me encantaría contarle a mi terapeuta y encima me va a devolver cosas. Es aquí donde yo traigo esto es así, no lo podemos cambiar, esta generación funciona así, nos tenemos que amoldar y volvemos a esa hora semanal y cómo esta recogida de datos lo que podemos hacer es sacar partido y beneficiarnos nosotros los psicólogos, como adaptándonos, ¿no? Entonces, a este primer punto. Al segundo que traes, alguien hablaba antes del calorcito, que es esta alianza terapéutica. Esto todavía, no sabemos si lo hará, no lo puede traer ChatGPT, ¿no? Pero ¿hasta qué punto las nuevas generaciones van a preferir esta alianza que nosotros sabemos que es tan importante versus a esta inmediatez? Y yo pongo esto encima de la mesa más que nada para que nos pongamos todos a reflexionar qué estamos haciendo en nuestra práctica del día a día, que ahora nos funciona sí, con la generación que tenemos ahora sí, pero qué vamos a hacer con estas generaciones que vienen ahora, ¿no? Aquí proponemos soluciones, pero bueno, por pensar. Tenéis un reto adicional, que es que ChatGPT puede ser gratis, ¿no? Entonces, aquí el modelo de negocio de lo que viven los psicólogos, ¿no? Es bastante importante. También estamos en un país que es España, en el que la sanidad es gratuita, ¿eh? O sea, todo el mundo tiene percepción cero de coste sanitario, lo cual juega todavía más en contra. O sea, entre la elección, lo que comentaba yo de entrada de la utilización de los chatbots en Estados Unidos, un tema es accesibilidad, que están 2-3 semanas para darte hora, pero el otro es que son 15 pavos al mes frente a los 200 que te puede costar una visita con un psicólogo, ¿no? Entonces, cuidado, hay muchos componentes. Hay un componente de, digamos, de popularización para lo que se usa, queda muy claro para lo que se usa, porque la gente ya tiene esa necesidad. El tema es que la gente está tomando el camino fácil, que es voy a ver qué me cuentan, y realmente cada vez es más fácil. Vamos hacia un WhatsApp en el que nos va a salir una inteligencia artificial en nada. En Grok lo tienes en Twitter, X antes llamado Twitter, y te aparece y puedes hacerle preguntas de lo que quieras. Bueno, WhatsApp ya lo tiene. O sea, WhatsApp tiene un modulito de IA. Un botoncito de IA. O sea, quiero decir, y hablas con él lo y tienes encima, ¿no? O sea, la herramienta, no hace falta que vayas ni a buscarla tú por el ChatGPT, es que tienes las herramientas que te salen. ¿Dónde debería estar efectivamente el juego? En que sea una herramienta profesional y profesionalizada, y vuestro camino es absolutamente mágico porque es el camino bueno, ¿no? El de la validación y el de ser una herramienta profesional. Y que realmente, tú, en vez de fiarte de ChatGPT, en vez de fiarte del masajista de la playa o en vez de fiarte de la echadora de cartas, te fíes de los profesionales, en este caso de la salud mental, y el profesional esté vinculado a esa herramienta y realmente la aproveche para
sacar ventaja y mejorar el tratamiento, que sea 24/7 y que sea algo en lo que haya una confianza, ¿no? O sea, los mensajes de que el 60% contra el 93% son mensajes de absolutamente perdedores, porque es lo que tú dices. O Son sea, perdedores. si en la primera iteración ya aciertas a tope en un 60%, Flipa. en la segunda va a ser un 90%. Flipa. Y en la tercera va a ser un 98%. O sea, esto va así y esta tecnología funciona así. O sea, en este paper es donde decía Patricia que, y donde decía alguien del público, ¿no? que hay un problema en el que estos modelos te están haciendo la pelota todo el rato. Pero eso es la primera iteración, es que estamos en la prehistoria de la IA. Entonces, si en la prehistoria de la IA llegas al 60%, wow. Porque vosotros en el ámbito de la salud laboral, ¿cómo estáis viendo? Porque Javi, tú con la IA y los psicólogos, yo sé que tienes tus reticencias a que la IA sea un terapeuta, ¿no? Yo creo que todos. Pero en la salud laboral, ¿cómo lo estáis viendo? Sí, de hecho yo soy el primero de muchas veces en el ámbito organizacional. Yo cuando empecé decía, es que no sé por qué quieres hablar de salud mental en el trabajo, esto es en 2021, y hemos entrado a pico y pala, hemos nacido B2B desde el principio a entender cómo se gestiona esto dentro de las organizaciones. Y de hecho en muchas charlas tenía que empezar diciendo, vamos a leer la definición de la OMS de salud mental. Y yo creo que es bueno repasarlo aquí, porque en nuestra diapositiva a veces ponemos es que la percepción del problema ya que es parte del problema, ¿no? Y claro, si tú vas a la definición de la Organización Mundial de la Salud, ves, salud mental es un estado de bienestar en el cual una persona es consciente de sus propias capacidades, puede hacerle frente a las tensiones del día a día, es productivo en problemas y hacer aportes a su comunidad. Porque cuando hablamos de esto siempre vamos al problemas de salud mental. Porque se decía de gráficas, sí, el 50% de las personas van a tener problemas de salud mental, pero la necesidad de salud la tenemos el 100% de las organizaciones, de las personas, ¿no? Entonces ya la propia definición ya era un problema, ¿no? De cómo lo enfrentamos, cómo lo abordamos. Y de hecho, nosotros lo que veíamos que dentro de las organizaciones, cuando se implementaba como un beneficio. En plan, yo te pago el psicólogo, entonces si tú estás estresado es tu culpa porque te pago mindfulness, ¿sabes? Entonces, cuando se ve solo como un beneficio y no se pone en el centro, como tú tienes una estrategia de marketing, una estrategia de venta, pues tienes que tener una estrategia de salud mental, porque al final de todas esas estrategias hay personas, ¿no? Y hay dinámicas y entonces, dentro de eso, sí que creo que la IA, para mí siempre tiene que ser una extensión de los profesionales, pero sí que también a la vez nuestro enfoque mucho, nosotros tenemos el equipo de psicólogos, pero creo que hay mucho ámbito de trabajo en la parte preclínica, en la parte psicoeducativa. Solo con eso ya puedes hacer un margen de mejora muy grande, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos ir por ahí. Y lo que comentabas antes, el uso de la gente, para mí es como automedicarse. ¿Sabes? Es decir, voy a ir a la farmacia, voy a empezar a pedir un poco de todo porque me va sintiendo bien. Y eso, la historia de medicina, ya hay medicamentos que demostraron que su época eran vigorosas, que se terminaban convirtiendo en bebidas, se vendían en las farmacias, y una cosa es que tú te sientas bien y que las métricas se estén dando como un éxito, pero hay que ver, sigamos el ámbito científico y veamos las consecuencias a largo plazo, porque está demostrado que no siempre lo que algo es a priori bueno, cuáles son las consecuencias a largo plazo de lo que pueda tener. Entonces yo estoy seguro que aquí la gente no iría a ciegas a operarse un corazón sin entender si eso que le va a hacer un daño, es decir, no, vamos a exigirle una trazabilidad y vamos a exigirle unas garantías clínicas. Sin embargo, como esto es como algo mental, más abstracto, es como que no le damos el mismo criterio, ¿no? Y yo creo que eso es peligroso. Pero también hay un contexto cultural, ¿eh? O sea, nosotros somos mediterráneos del sur de Europa. La salud mental es algo feo, ¿eh? El estar loco es malo, ¿eh? O sea, no es algo tal, o sea, es algo para ocultar. No solo eso, sino que a nivel de la regulación de inteligencia artificial esta nueva que hay, donde no se puede utilizar inteligencia artificial en teoría es en temas laborales, ¿no? Con lo cual, hostia, la salud mental, tema laboral, ¿dónde voy a poner el tema de este, ¿no? O sea, hay muchos interrogantes, ¿no? Y esta incertidumbre va a hacer que se retarde posiblemente en muchos sitios, ¿no? Con toda la utilidad que puede representar, para mí. O sea, pero este contexto cultural que los americanos no tienen, porque los americanos sí que van bastante más, son mucho más
protestantes, si quieres, culturalmente en cuanto a esto es para esto es para esto otro. Aquí lo mezclamos todo y aquí todo se tiende a mezclar, a veces con mala intención o con una intención muy tonta, que es que todo se quede como está, ¿eh? O sea, yo creo que nos va a costar, si en salud cualquier tipo de herramienta digital cuesta dolores y meterlo, ¿no? O sea, que realmente se utilice. Las terapias digitales no son un éxito a pesar de los muchos intentos que hay, y se tiene que decir, yo creo que bien alto, no son un éxito porque los principales adversarios son los profesionales, no son los pacientes, los que están en contra de esto. Entonces, yo creo que foros como el que estamos deberían poner en valor que efectivamente la herramienta es profesional y que, a pesar de todas las limitaciones y todas las incertidumbres de la IA hoy en día en la que estamos, y esto va a ir para adelante, y que estar dentro de este movimiento hacia adelante, colaborar con gente como ellos que están en esto, yo creo que es subirse a un carro absolutamente ganador, ¿no? O sea, realmente yo creo que vale la pena empezar a hacer cosas porque acabarán pasando. Y si te tienen que pasar las buenas, que te pasen a ti. Que no venga un tío de Estados Unidos a venderte una solución probada en Oklahoma que no se va a ajustar a cómo somos aquí en Matalascañas, así de sencillo, porque somos diferentes, ¿no? Y esto es un problema, por ejemplo, del marcaje CE, que es el mismo para toda Europa, pero los alemanes, para pagártelo, para financiarte el DIGA, te hacen hacer un estudio de 3 meses a pesar de la certificación. Y el PECAN en Francia, 3/4 de lo mismo. Y tienes que además tener todos los servidores en servidores alemanes. Bueno, esta es otra. O sea, ya no puedes tenerlo en Google, y hablamos de Google, ya que estamos en Google, no puedes tenerlo en Google Cloud, tienes que tenerlo en servidores alemanes. O sea que, sí, lo del mercado te puedo contar pesadillas sobre. No, esto da para una serie de Netflix. Todo esto está poco hecho. El Silicon Valley, la serie que es muy recomendable de Silicon Valley para saber cómo es una startup. El que no sepa cómo es, funciona bastante todo así, pero habría que hacer la versión española / europea, que es todavía más flipante, ¿no? Pero bueno, esto es para luego. Yo, a raíz de lo que comentabas, ¿no? De o subimos al carro o nos quedamos atrás, yo últimamente, pues evidentemente estoy hablando con muchos profesionales de la salud mental cuyo primer reparo es IA, datos, ¿no? Protección, más allá del marcaje, que ni siquiera saben lo que es mucho, que habría que también formar, ¿no? En ese aspecto de cuando utilizas un producto asegurar que cumpla con la legislación. Pero es importante que al menos demos a conocer lo importante que es conocer las tripas de los productos, saber dónde se guarda esa información, si sale o no sale la plataforma, antes del no por defecto. Porque yo me encuentro con mucho no por defecto por desconocimiento. Entonces, bueno, pues en jornadas como hoy sí que invito a formarnos, ya no lo digo más porque lo hemos dicho 500 millones de veces, pero a bichear, a querer aprender, a enterarnos. ¿Dónde va esto? ¿De verdad se puede utilizar o no se puede utilizar? Es que a lo mejor estás utilizando un Google Drive para trabajar y ¿sabes? Y es peor. Y claro, ¿y sabes la protección que tiene Google Drive? ¿Sabes? Es como... Bueno, un montón, ¿Y WhatsApp? ¿Y WhatsApp dónde va WhatsApp? No, seguramente, pero hablamos de ámbito sanitario, WhatsApp. que es a donde voy. Y WhatsApp, bueno, ya ni qué decir, ¿no? O sea... No, hay que decirlo, coño. Es que parte de mi publicidad es que la vía de comunicación principal de los terapeutas con sus pacientes interconsulta es WhatsApp. ¡Wow! O sea, ojito, ¿qué le estás contando? ¿Qué te está contando tu paciente vía WhatsApp? ¡Ojo! ¿Sabes? Pero... Sí. Os voy a lanzar otra slide, venga. Vale. Y posibilidades y oportunidades, ¿no? Este paper ha salido hace muy poco, no sé si lo conocéis. Es un paper en el que han validado un bot que se llama TeraBot, ¿no? Que decíamos antes, como decía Frederick, ¿no? Si la primera iteración son 60%, ojito, ¿no? Lo que han demostrado estos investigadores de Stanford es que han entrenado un modelo específicamente para trabajar ansiedad y depresión y han encontrado mejorías muy significativas. No voy a decir espectaculares porque es hacer un poco de amarillismo, pero muy significativas, ¿no? Entonces, lo que están consiguiendo, o lo que se está consiguiendo, porque todos estos son psicólogos de la Universidad de Stanford, ¿no? Lo que estamos consiguiendo es herramientas que ayuden a los pacientes a estar
monitorizados por un lado, que es lo que decía antes Cata, ¿no? Después de la sesión, ¿qué hace el paciente? ¿Qué está haciendo el paciente? Acompañémosle, démosle herramientas de tecnología para que en el día a día tenga su dosis clínica, no sus 45 minutos semanales, ¿no? Que es, desde mi punto de vista, es algo que podemos poner en cuestión o que podemos, con el pensamiento crítico, poner en cuestión, ¿no? Por tanto, hay muchísimas oportunidades, ¿no? El hecho de hacer las cosas de manera correcta va a llevar más tiempo, y en salud lleva mucho más tiempo, pero hay muchas oportunidades. No hay solo riesgos en el uso de inteligencia artificial dentro de vuestras consultas, ¿no? Eso es, digamos, ¿qué os parece el hecho de que se entrenen modelos específicamente por vertical, no en general como un Meta o como un Llama? A mí, solo por aclarar lo del 60%, porque puede ser confuso, para que conste, el clopidogrel, que es la molécula que se añade a la aspirina cuando tienes un infarto, ¿vale? Y que se da a todo el mundo, solo es un 14% mejor en tasas de mortalidad que la aspirina, ¿vale? Es decir, solo un 14% justifica que des un segundo medicamento en temas de mortalidad. Para que tengamos claro lo que es un 60% de acierto o un 60% de mejora respecto a no dar nada, ¿no? Que es el caso, del tema, ¿eh? O sea, 93% voy al psicólogo presencial de Stanford cojonudo, 60% utilizo una herramienta digital con inteligencia artificial detrás versus no hacer nada, que es contra lo que vamos, ¿eh? O sea, por poner números. Y el resto ya te lo dejo a ti. No, yo iba a decir que precisamente, siguiendo la analogía, yo creo que con la inteligencia artificial tenemos que volver a repensar de cero muchas cosas, pero para otras creo que no hay que reinventar la rueda, y para mí el problema no es que sea más o menos eficaz este nuevo modelo, sino el entregable a la gente. Es decir, el uso de caso. Claro, si estamos viendo que es algo clínico, ya está. ¿Cuál es el entregable? Hay una responsabilidad de mala praxis a través del profesional. Existe la receta, ¿no? Aunque sea un producto tecnológico, sí que puede ser prescrito por un profesional con un seguimiento, ¿no? Entonces, aprovechemos eso, y lo que está faltando es garantizar, ¿y para qué es eso? Para garantizar una trazabilidad y una cadena de seguridad al que lo va a consumir al final, ¿no? Entonces, lo que no puede ser es yo me voy a saltar todo esto y decir, es que el equivalente, voy a la farmacia, voy a empezar a coger cosas, ¿no? Entonces, para eso ya existe un proceso, ¿no? Y sobre todo, si no, ¿quién se va a hacer responsable? Una tecnológica. Yo soy una tecnológica, voy a sacar un producto en el que digo que trabajo, soy tecnológica, pero me meto en salud mental, ¿no? Entonces, ¿vas a tú tener la responsabilidad civil o de mala praxis o no? ¿Sabes? Entonces, para mí va por ahí, es decir, ¿cómo garantizamos que sea un proceso entregable, que sea seguro para las personas? De hecho, el regulador italiano le ha puesto hace menos de una semana una multa bastante importante a una compañía que estaba creando chatbots de terapia sin los convenientes cortafuegos, ciberseguridad, etcétera, de los datos. O sea que eso está ya. O sea, esa pregunta... Pero es que no cumplían ni protección de datos ni nada. No, o sea, unos italianos a la italiana, ya, tira, no va a decir nada. Pero tenían 1 millón de usuarios, ¿eh? 1 millón de usuarios. Poca coña. O sea, estamos hablando de tú lanzas un tema digital. 10 millones de descargas, 1 millón de usuarios. Poca broma, ¿eh? Flipas. Poca broma. Entonces, y estos tíos, ni protección de datos. Aquí, hostia, para lanzar algo, todo el mundo te pide, vamos, el libro de familia de tus abuelos, prácticamente, ¿eh? Y es acojonante. Que no lo veo mal, porque lo que pasa es que te obliga a tenerlo, vale, me lo guardo aquí y lo tendré a la vista, pero para eso debería estar todo el tema de validación. Aquí nos piden validaciones a priori, cuando en otros sitios lo lanzan y que sea el que Dios quiera, ¿no? Entonces, un poco es triste. Lo bonito sería lanzarlo conjuntamente, lo vamos a probar conjuntamente, tenemos ahí, hostia, un poco de experiencia común, porque va a ser la misma, puede que nos encontremos en casos nuevos. A mí, de lo que más se aprende en el modelo este de startup es de las malas experiencias. Y de iterar, ¿no? O sea, realmente es donde aprendes a decir, hostia, es que ha pasado esto, no jodas, de verdad, vamos a arreglarlo. Y lo tienes arreglado, gustazo tremendo, y de repente arreglas 20 cosas que estaban vinculadas con aquello, ¿no? Y yo creo que es
Es necesaria darnos de tortas con la realidad, ¿no? Mi slide aquella del columpio que te dan los morros, hostia, te tienes que reventar la cara a base de pegarte con el columpio que te viene en la cara hasta que lo saltas bien, ¿no? Y es esto, o sea, realmente, cuanto más experiencia tengamos, mejor seremos. No ven con los papeles hechos, porque igual los papeles vienen después de haber hecho 200 casos, que tampoco es eso. Ni seamos como los italianos, tira, ya nos pararán. Yo creo que tampoco es la forma. En salud no nos podemos permitir el fake it till you make it, para nada, para nada. Pero vamos a hacer el camino juntos, por favor, sí, porque los que sabéis realmente de tratar pacientes y de tratar problemas sois vosotros. Entonces, ir sin profesionales no tiene sentido. De hecho, sentiros libres de preguntar, aunque estemos hablando nosotros. Sí, o sea, esta fase es nos más... tiramos esto rápido, ¿eh? O sea. Sí. Bueno, como decía Paco antes, la cuestión es y a lo mejor es un cliché, pero no es un cliché, es la adopción. Es decir, que el profesional, los profesionales, como tú decías antes, que a veces no son los más receptivos a, por ejemplo, las terapias digitales, a las cuales nosotros estamos ahí bregándonos, la adopción es clave. El otro día estuvimos en Varsovia y nos decían, en Google nos decían, los profesionales no tienen los pain ni los gains de otros sectores. Entonces, los profesionales no quieren más pacientes. Porque es que lo ven mal. Es que en este tipo de enfoques se ve mal el tema. Ve mal. No es un tema de volumen de pacientes. No va por ahí. No va por ahí. Va por si realmente me puedo fiar. Es un tema de confianza en la tecnología, ¿no? Y esto es lo que deberíamos aprender la gente de terapias digitales y de digital en general, de la farma. La farma de toda la vida. La farma de toda la vida gasta 10 veces más en promoción que en desarrollo. 10 veces más. O sea, tú te gastas... Claro, haz los números al revés. En vez de tener 20 ingenieros y un comercial, deberías tener un ingeniero y 20 comerciales para ir a llamar a todos los profesionales, hacerles la demo. Joder, yo he trabajado en farma un año, no os lo recomiendo a nadie, ya os lo digo, no lo hagáis en casa, pero hostia, el plan de visitas es que tienen que ir a ver, los visitadores iban a ver a 8 médicos al día, como quien dice, ¿eh? 8 médicos al día. O sea, hay gente, pom. Y ese martilleo de estas oleadas acaba viniendo que me fíe de este, voy a probarlo a ver qué tal va. Funciona así, no funciona al revés. Y nosotros lo estamos haciendo mal porque pensamos desde la clave de producto. ¡Oh, qué producto tan bueno tengo! ¡Qué cojonudo, cómo brilla! ¡Guau! Me lo van a quitar de las manos. ¡Mentira! La gente, el profesional que tiene que usarlo, el B2B, no tiene ese pain. Póntelo aquí y te irá mejor y nos irá mejor a todos. Pero yo no veo tanto el tema del miedo, que también, pero lo principal que No es miedo, es confianza, ¿eh? Eso, bueno, confianza, sí. Alguien lo ha mencionado antes, que si a mí, yo me estoy encontrando con, si a mí la clínica me funciona, porque voy a innovar. Y es lo que decía Paco antes, es Exacto, decir... y es... si no, o sea, ¿para qué? Pero te estoy ofreciendo muchos más datos para crear una hipótesis de caso. Este acompañamiento fuera... Ya, pero a mí me funciona lo que hago. Entonces, ¿cómo luchamos contra eso para poder mejorar la atención al público, ¿no? Que es mejorar la sanidad? La respuesta de la teoría de innovación. Yo parece que no, pero algo de universidad tengo, ¿eh? Tengo calle, pero también tengo algo de escuela. La teoría de innovación es vete al early adopter. El early adopter, si además coincide que es un líder de opinión, doble combo. Ahí has triunfado. Y de lo que decimos de la experiencia. O sea, en el fondo, tú necesitas early adopters. No todo el mundo va a venir a hacer una cola, take my money, ¿no? No todo el mundo va a venir, seamos realistas. Pero, hostia, ve con gente que sepa de qué va y que te ayude precisamente a ir a otro nivel y que sepa explicarlo. No hay nadie mejor que el que te conoce a ti para decir, esta gente lo hace bien, es mucho más creíble, ¿no? Lo de la reputación. O sea, no vamos a vendérselo a todo el mundo. Vamos a venderlo al 10% de la gente con la que contactemos. Posiblemente ni eso, ojalá. Como objetivo de los inversores que tenéis, te le dices 10% de contactos y te dicen, te voy a poner más dinero para que hagas más contactos, ¿no? O sea, en el fondo acaba siendo esto, es que empezar por el early adopter y de ahí ir creciendo, pero es una carrera muy larga, ¿eh? O sea, nosotros, todo lo que es dar herramientas nuevas, es dar herramientas nuevas. Nosotros en Doctoralia empezamos el 2007. Aún hay gente que, médicos, psicólogos, profesionales sanitarios,
que no nos conocen, literalmente, ¿no? Y tenemos 3,5 millones de usuarios solo en España cada mes. O sea, peña que va a buscar médico allí. Y dices, hostia, no lo sé, no sé lo que es. Y dices, bueno, pues cojonudo, pues sigue así, ¿no? Y viven igual, ¿eh? Y son gente que tiene la clientela y tal. O sea, intentar pensar que tenemos soluciones para todo el mundo es ilusorio. Centrémonos en los que nos quieren, ¿no? Es un poco lo de tener una pareja. O sea, céntrate en la pareja que te quiere, no en, yo qué sé, el tío bueno o tía buena de turno. Sí, Javi, dale caña, dale caña. voy a complementar eso porque me parece súper importante, porque nosotros nacimos People Analytics y Salud Mental para Empresas, ¿no? Y de hecho, entonces hemos tardado 3 años en descubrir que lo que decías, pero es que si yo veo la toma de decisiones basadas en datos, veo el impacto que te hace la salud mental, de hecho nuestro deck ponía los típicos datos que ponemos del impacto de salud mental en el trabajo, pero nadie te compra salud mental en las organizaciones. Y entonces, mientras tú estés luchando contra eso, no vas a avanzar, ¿no? Entonces dices, pues espera, vamos a escuchar. Y cuando te empieza y dice, es que tenemos un problema de liderazgo brutal porque no está siendo productiva y la gente se me va, entonces tengo una tasa de rotación hiper mega alta, bajas las más caras para la empresa son las bajas de densidad, pues son las más largas. Y mira que les doy fruta, ¿no? Y mira que tienen futbolines. Mira que tienen futbolines. Y aún así Y no consigo, ¿no? Entonces, bueno, sacamos leyes, simulador de conversaciones incómodas para managers que tiene un impacto brutal y dice, shut up and take my money, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que nosotros dijimos, no hemos renunciado, la salud mental es la consecuencia de las cosas que hacemos en las organizaciones, pero no es lo que te compran, ¿no? Entonces, cuando antes entiendas eso y más escuche, pues claro, más impacto vas a tener en las organizaciones, ¿no? Entonces tardamos 4 años en darnos cuenta de eso. Sí, otros todavía esperan, ¿eh? Sí. Y tenemos eso, tenemos lo que es problemas de... Sí que algún cliente específicamente nos viene con el tengo un problema de salud mental, pero normalmente tengo problemas de cultura. Y ¿qué hay detrás? Tengo problemas de productividad, tengo problemas de rotación. Y entonces no le vamos, toma, compra esto. No, te doy soluciones que te voy a resolver eso. Y nosotros sabemos que por debajo lo que estamos tratando es la salud mental. Javi, dale. Quería hacer un comentario porque acabáis de hablar de algo que creo que es un error. Decís, a mí esto me funciona. Vale. Creo que este no es el camino. Porque si tú vas a 12 psicólogos, te diagnostican 12 cosas distintas, te dan 12 tratamientos distintos y al 15º encuentras el que sí y el que te ayuda, pero los otros 14 no les funcionó. Con lo que esto me funciona no es exacto. Es más, esto es lo que yo hago. Es como que yo estoy en un taller, yo cambio aceite. Llegas tú con tu coche, te cambio el aceite. Sí, pero es que yo cambio aceite. Es como que no es tanto el que te funcione como el estanco del profesional dentro de la escuela que tiene, la forma en la que percibe el mundo y que de ahí no lo mueves. Pero finalmente, si tú haces un producto que gane, el mercado va a ser muy fácil. Quiero decir, el intrusismo. Si hubiera pilotos que no te llevan a donde te prometen, habría pseudopilotos. Y yo me metería en un avión porque quién sabe si me meto en un piloto, como los curanderos. Los curanderos ya no existen porque los médicos más o menos aciertan. Los curanderos existen y un huevo, ¿eh? Pero bueno. Bueno, si comparamos Just los for your curanderos, info, ¿eh? Pero sí. si comparamos los curanderos hoy con los curanderos hace 10, 15, 50 años, la curva es obvia, al menos en España. Pero es lo que estaban diciendo antes Eduardo, ¿no? Una de las visiones que tiene la inteligencia artificial es la capacidad de procesar datos muy heterogéneos, ¿no? Es decir, que una de las ventajas que tiene una herramienta como Hellmind Syncrolab es otro tipo de acercamiento, ¿no? Pero la inteligencia artificial puede procesar datos de manera muy heterogénea que nosotros muchas veces se nos escapa. Y como decía Eduardo, una de las posibilidades y de las oportunidades que tiene la IA, desde como nosotros lo estamos viendo, es el hecho de estandarizar. Y nos da mucho miedo a nuestra carrera hablar de estandarizar. Pero la estandarización o la tecnificación. La tecnificación lo que nos puede permitir es escalar los tratamientos. De tal manera que ese 5% no sea un 5%, sino que sea un 10, un 20, un 40. Porque si todavía no sabemos cuál es el principio activo, y hablando de farma, cuál es el principio activo de nuestras terapias, que yo creo que tú estás yendo por ahí,
no hay manera de estandarizar las terapias, ¿no? Hemos hablado del vínculo, Alejandro Alberca decía lo del calentito. Si el vínculo es el principio activo, yo quiero en mi grado vínculo 1, vínculo 2, en tercero vínculo 3 y que me den clases de vínculo, ¿no? Luego, entonces, tenemos que ver y tenemos que analizar cuál es el principio activo principal de nuestras terapias, ¿no? Para poder escalarlas y poder ofrecerlo de manera estandarizada a los pacientes. Eso es lo que yo me pregunto. Cuando me pongo delante de la inteligencia artificial, si nos va a poder ofrecer esa oportunidad. Pero es que el vínculo no es el principio activo. El vínculo sí, es digo, lo sí necesario es para el entrar. principio activo. Tenemos No, es la puerta. Quiero decir, sin vínculo no entro a la técnica. Exacto. Es como un paso previo. No es lo que funciona. El 80% de cualquier técnica es el vínculo. Sí, porque es que sin vínculo tienes cero. O sea, yo voy a hacer MDR, no entro fuera. O voy a hacer la técnica que tú quieras. El vínculo es lo necesario para entrar. Es como entrar en quirófano. Si yo no entro en quirófano no hay operación. Pero el hecho de que estemos totalmente limitados en investigación a esto rompe el sistema. De todas formas, y a propósito de lo que decías tú antes, de que de los 15, 14 lo hacen mal o lo hacen... Bueno, lo hacen a su manera. O sea, que aquí el reto, al menos para nosotros en Llamalítica, es hacerlo a la manera del psicólogo, del psiquiatra. O sea, que realmente Exacto. los resultados que obtengas son los que espera obtener el profesional. No me voy a inventar algo nuevo que tengo de asociaciones espurias con conocimientos que no tengo. Yo como profesional hubiese tomado nota de esto, de esto, de esto y de esto y hubiese destacado porque creo que es esto, esto y esto. Y de ahí la conclusión es la siguiente. Esto es lo que podemos hacer en Llamalítica con psicólogos, lo estamos haciendo en realidad, ¿eh? O sea, que es ayudar a poder constatar que no se me escapa nada. No vamos a poner cosas de más porque no es nuestra función y nosotros hemos renunciado explícitamente a los marcajes CEs y a todo esto porque es el infierno en la tierra y os admiro mucho por eso. Pero a lo que sí que nos queremos dedicar es a que los profesionales trabajen como ellos quieren trabajar. O sea, que haya una independencia en cómo practicas, igual que en medicina, igual que en cualquier profesión sanitaria. O sea, yo quiero hacerlo a mi manera. A mí déjame de mierdas de que si esto es mejor o es peor. Yo lo hago así y a mí me ha ido bien profesionalmente porque tengo la consulta llena, cosa que pasa, cuidado. Entonces, el reto no es que nos adaptemos a la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial se adapte a nosotros. Cuidado, que es lo que los técnicos, los tecnólogos muchas veces pierden de vista, ¿no? Yo creo que es el gran tema y lo has metido tú de lado, hostia, ¿cuál es el mensaje correcto? El mensaje correcto es dile a la gente realmente para lo que lo quiere utilizar. Me gusta porque nosotros en esta nueva propuesta de valor, en entender todo esto, cambiamos el eslogan justo al final del año pasado y pone What Technology Meets Humanity. Es decir, la humanidad ya conoció la tecnología, pero es que ahora es necesario al revés, ¿no? Entender cómo la tecnología necesita conocer nuestra humanidad, ¿no? Pero sí, tal cual. Paco. Bueno, ibas tú, pero Javi, ¿nos tiras el cubata? Y lo de la estandarización ya no voy a meter, pero dentro de psicometrías, sí. por ejemplo, algo como el burnout, de querer aplicar una escala científica en el ámbito real, casi imposible. No, Una cosa que me parece que justo está ahí hablándose acá del vínculo terapéutico, del efecto activo, y hay algo que juega también y que me parecería interesante investigar, que es el efecto placebo, ¿no? O sea, ya Freud hablaba de que el vínculo terapéutico tiene un componente de efecto placebo, que es lo que hace que el tratamiento funcione, igual que con el médico o con cualquier profesional que trabaje con personas. Entonces, me parece interesante no quedarnos solo con ese efecto placebo, que por ahí es uno de los miedos de los psicólogos, de estos entregables que se dan, que solo hacen un efecto placebo en el paciente de mejoría temporal, pero no a futuro, no a largo plazo. Entonces, por ahí ese punto me parece. Pero hay un dato que porque estábamos hablando de los psicólogos, pero hasta un 20% de la eficacia de un tratamiento médico influye en cómo me estoy yo. Hay tercios, son tercios en realidad, ¿eh? Y en los estudios clínicos
tienen que separar la parte del efecto placebo. O sea, el efecto placebo existe, la mente humana se puede... Sí, pero me refiero en este caso no a un tratamiento placebo, sino que influía el vínculo, el claro. vínculo con el médico. Más la pluma de Dumbo, un poco, más que otra cosa. ¿no? Sí, de hecho Freud hablaba de los médicos. Entonces, bueno, el psicólogo o cualquier profesional es lo mismo. Y ese es uno de los retos que tenemos dentro de los tratamientos de los tratamientos psicológicos para demostrar nuestra eficacia, es que el efecto placebo nosotros en un randomized clinical trial no lo puedes hacer perfecto, ¿no? Una pastilla lo puedes poner un azucarillo y es también igual. Pero ¿cómo haces un efecto placebo, ¿no? En un randomized clinical trial? Nosotros, para hacer los nuestros, nos las vimos bastante canutas, ¿no? Para diseñar un placebo perfecto, ¿no? Porque no existe. Ya solo el hecho de hacer algo, ¿no? Genera en los pacientes y en los familiares, que luego son los que reportan y son los reportes de los clinical trials, ya genera un cambio, ¿no? Entonces, el efecto placebo es un problema también para que nosotros podamos demostrar la eficacia. Es que, a ver, la gente también tiene que entender el estado en el que está también la propia psicología y el salto que ha dado cuantitativo y cualitativo respecto a las primeras generaciones, segunda generación y la tercera generación. Y de hecho antes hablaba de neurotecnología, cómo se ha dado la mano muchas otras ciencias para entender cómo funciona la conducta humana y ahora se entiende que el sistema nervioso, cómo funciona el cerebro, el contexto. Ahora recientemente se está investigando toda la flora intestinal, cómo influye en tu salud mental, que creo que decía que había más neuronas en tu estómago que neuronas en un gato, ¿no? En el cerebro de un gato, ¿no? Es decir, hay una explosión de conocimiento muy, muy grande y claro, pero es que esto hace 20, 30 años para aquí, es decir, todavía queda muchísimo por avanzar y por eso precisamente hay que entender bien lo que estamos consumiendo y que nos pueda afectar, ¿no? Solo por añadir una cosa, ¿no? Era me volaba una idea, ¿no? Una pequeña preocupación quizá, ¿no? Porque al final habéis hablado de dos cosas, habéis hablado de validación científica, ¿no? Pero también habéis hablado en último término de venta, ¿no? Y a veces me parece muy preocupante el que no se distinga bien, digamos, la validación por el mercado, ¿no? Que de la validación científica, ¿no? Yo el mundo que conozco más es el de las apps, ¿no? Y si os metéis en cualquier market encontráis decenas de miles de apps, ¿no? Pero entonces te pones a buscar apps que tengan detrás, que hagan alegaciones sobre tener algún tipo de evidencia científica y entonces encuentras una mínima expresión. Pero luego rascas y de las que dicen que tienen evidencia científica, que tengan al menos un paper publicado, ¿no? Una investigación por los cánones habituales de la investigación, no te encuentras prácticamente ya 0,5%. ¿no? Son muy poquitas, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece que al final estos dos procesos, porque esta innovación la estáis haciendo las startups, la estáis haciendo las empresas, ¿no? Pero las empresas al final tenéis esa tensión por un lado, ¿no? de que tienes unos números que necesitas, eso se traduce en la confianza de inversores, etcétera, pero siempre va a haber un poco esa tensión entre la validación por el mercado y la validación científica, ¿no? El meterse efectivamente en los certificados, ¿no? El validar de alguna manera tu instancia de inteligencia artificial como una tecnología sanitaria es una apuesta muy costosa, ¿no? Entonces, ¿cómo veis ese mare magnum? Justo lo que iba a comentar antes, es decir, tiene que ser, porque al final todo tiene que ser validado científicamente y no tenemos que desviar de eso, sobre todo si hablamos de salud. Ahora, ¿cuál es la realidad? Nosotros partimos nosotros al hacer psicometrías, evaluar, pues, y aparte veíamos en las organizaciones que se medía la cultura, pero no se veía el bienestar individual, ¿sabes? Entonces es como sacar una radiografía pero con la mitad tapada, no tiene sentido. Entonces nosotros hicimos una encuesta en la que evaluamos todo, el contexto de la organización, pero también al individuo para... entonces empezamos una primera encuesta pues, basada en modelos teóricos y nos inventábamos un poco las preguntas, ¿no? Luego, cuando evolucionamos, dije, vale, pues ahora vamos a validarlas científicamente, vamos a crear escalas que ya estén validadas científicamente, que sean cada ítem validado científicamente, ¿no? Y les dije, oye, le dije al equipo de investigación, le dije, oye, que sean de libre uso, es decir, que las podamos usar. Eso va a ser complicado. Y digo, bueno, pues avanzaron 3 meses, diciendo, no, hemos conseguido solo la mitad. Al final no era ni la mitad. Y le dije, bueno, pues ahora habla con los autores y diles que queremos usarlas. Y entonces ahí es cuando dijimos, vale, no. Es decir, muchos que investigadores de universidades tienen, curiosamente, su consultora privada donde solo pueden ejecutar esas encuestas validadas científicamente por la universidad, solo en esa consultora, o alguna nos dijo, no, usarla el primer año, si os va bien ya miraremos de cobrar.
¿sabes? Entonces, por ejemplo, entonces mi conclusión fue, tenemos un problema de salud mental en las organizaciones tremendo, por poner un ejemplo, burnout, pero los propios científicos no se ponen, no, claro, tu concepto tu definición de burnout no es el mío es el válido, mira mis escalas. Entonces, sí, tiene que ser científicamente, pero dentro de la parte científica, cuando quisimos llevarlo a la realidad de las organizaciones, yo pensando, si no, ¿para qué estáis investigando? ¿Para qué? Si esto no puede llegar a la ciudadanía, a las empresas y a los clientes, ¿no? Hay algo que también está roto. Nosotros hemos sufrido mucho esa tensión. Hemos pasado, como os he dicho antes, 2 años y medio certificando. La certificación clase 2A, no clase 1, y hay como para hacer otra tesis doctoral sobre certificación. Para que sepáis, hay 2 tipos de certificados: certificado clase 1 como producto sanitario y clase 2A. El clase 1 es un autocertificado, es decir, que no hay un organismo que viene y te abre las entrañas, sino que tú haces como una declaración responsable de que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo bien, ¿no? Claro, hay una tensión muy importante pero el problema también es que las validaciones Randomized Clinical Trial están hechas por la industria farmacéutica de los años 50, 60, 70, 80. ¿Vale? Y entonces los endpoints y los outcomes y cómo están diseñados y tal, pues no encajan bien en psicología ni de broma, o sea, en psicología muy poco, y ya en tecnología, pues todavía menos, ¿no? Para empezar, ¿cómo haces un efecto placebo? Nosotros lo tratamos de resolver haciendo una sham task, que seguramente muchos de vosotros que estáis haciendo neurotecnología conocéis, ¿no? Una sham task es como una tarea como tonta, ¿no? Que parece que estás haciendo algo, ¿no? Pero la tensión es compleja de manejar, y la validación del mercado, pues ahí es donde en el fondo te la estás jugando, porque tú puedes hacer un producto, tienes científicos, lo haces en un laboratorio, como decía Javi, ¿no? Lo haces en un laboratorio, intentas crear tu ensayo clínico, que puede hacer pues lo puedes hacer en vez de con un placebo, con una waiting list, con lo cual dices, oye, que es que mi tratamiento funciona. Entonces te llegarán y vas al mercado y alguno psicólogo te dirá, bueno, pero una waiting list, pues has hecho algo. Versus no hacer nada, pues hombre, pues no me vale, tienes que hacer un placebo, ¿no? Entonces, hay mucha tensión, pero de lo que se trata es de seguir avanzando y de crear nuevos paradigmas de cómo se tienen que desarrollar los clinical trials para salud mental, cómo se tienen que evaluar los clinical trials para neurotecnología. Y yo creo que se está avanzando incluso en modelos de inteligencia artificial y de datos sintéticos. No hemos hablado de datos sintéticos todavía, pero los datos sintéticos van a ser otro melón. Es decir, que se van a entrenar, y si ya se están entrenando, modelos con datos sintéticos, no con datos reales. Entonces, estamos... Nunca me había pasado en un evento. Con lo cual, hay mucha tensión, pero de lo que se trata es de seguir avanzando. Al final la resiliencia es lo que te permite mantenerte vivo y el seguir obsesionado con tu visión, ¿no? O sea, nosotros a lo que nos llevó esa parte fue a una elección de funcionalidades. O sea, HealMind inicialmente era mucho más ambicioso a la hora de la intervención con el paciente. Nosotros queríamos poder enviar inputs a los pacientes justo en el momento en el que lo necesitan y que fuera parte del tratamiento. Nos dimos cuenta de la complicación, ¿no? Entonces, para empezar, hemos limitado ciertas funcionalidades, nos limitamos a conocer al paciente, a dar información al terapeuta masticada, meternos en este embolado, que gracias a Dios tengo a Nacho aquí cerca para que me ayude, pero no lo pone nada fácil, es muy complejo. Los fondos te piden métricas, te piden números, y la certificación te pide estos estudios y tú eres una startup, entonces no está fácil. Yo, si quieres, y por aportar, es que la regulación viene de los medicamentos. O sea, venimos del Randomized Clinical Trial para sacar un medicamento que ya son 10 años desde que se sabe que una molécula funciona hasta que sale al mercado,
hago notar. De ahí la pasaron a los medical devices, a los dispositivos médicos de toda la vida, ¿no? Todo, el oftalmoscopio, dermatoscopio, lo que queráis. Y de ahí, como parece que es algo parecido, se lo han metido a las apps y a los terapias digitales. Es decir, estamos utilizando criterios de fármacos para cosas que no tienen nada que ver, salvo el objetivo final, en el mejor de los casos. Y esto es un atraso. Y además, para más INRI, esta semana sale que el Trump ha cogido toda la regulación de inteligencia artificial, ha hecho así y la ha tirado, ¿vale? Para 5 años. O sea, ¿qué quiere decir? Que en menos de 5 años vamos a tener un montón de aplicaciones, de terapias digitales, etcétera, desde Estados Unidos, ya no te cuento desde China, en el App Market, que hay de todo, desde Estados Unidos, que van a venir a llamar a todos ustedes, vosotros, y a todos los hospitales y a todo el mundo, y, hola, ¿qué tal? Que yo no tengo el Randomized Clinical Trial de aquí, la marca GCE, pero en Minnesota tengo no sé cuántos millones de pacientes, y lo hago retrospectivo, que si me lo convalidas. ¿Y qué va a hacer aquí en Europa? ¿Qué van a hacer? Convalidar. Convalidar, ¿vale? Y nosotros aquí haciendo el gilipollas, con perdón, ¿eh? ¿Sabes? O sea, y pidiendo el doble, No, y el doble además ellos ciego tienen- y la madre que lo parió y gastando 2 millones de euros, que es lo que te puede haber costado a este hombre. Esto lo digo al bulto, pero por ahí. Lo digo al bulto, pero no me debo No, equivocar. somos mucho más capital eficiente, pero ahí Pues nos hemos dejado unos ole vosotros. euros. Presupuesto de Pharma son 2,5 millones de euros. 2 millones y medio. ¿sabes? Sí, El pero tema es que, nosotros no, ¿eh? como Nosotros no. startup, realmente los que queremos hacerlo realmente bien, es decir, uno, lo que decía, aprender a venderlo, ¿no? Que es como startup tienes que aprender a venderlo. Luego, la parte regulatoria, la parte científica, todos los que queremos hacer las cosas bien, obviamente pensamos en las consecuencias de las cosas que hacemos, en la parte ética. Entonces, estamos atrapados en una vorágine que para nosotros es realmente complicado. Entonces, quien tiene mala intención o le importa todo nada, pues... No, tiene una intención muy, muy buena, que es forrarse, ¿sabes? Punto. El resto le importa bastante poco. Exacto. Sí, sí. Justo se está acabando el tiempo, así que si queréis Venga, hacer un alguna otra par pregunta. de preguntas. Ahí va. Hola, bueno, buenos días. Yo quería hacer una reflexión que me ha venido además en el momento del café, porque he ido a hacerme el café y me he puesto a tocar la teclita roja, que además Y era estaba el botón suelta de en todas. atrás. Efectivamente. Entonces ha venido un señor muy amable y me ha dicho, no, pulsa. Y a mí me ha dado vergüenza no saber que tenía que pulsar ahí. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que luego me he dado cuenta de que había un montón de gente que nadie sabía cómo se... Vale, gracias. Sí, yo también. Me siento menos sola, vale. Esta reflexión me ha venido porque nosotros que trabajamos con psicólogos en su día a día, les ayudamos a desarrollar su negocio, ¿no? Nos damos cuenta de que ahora mismo estáis hablando en un nivel, estáis hablando de mostrarle al psicólogo lo que la IA puede hacer por él, pero nosotros nos vamos a un nivel mucho más bajo y nos encontramos con psicólogos que ni siquiera saben que tienen que implementar la protección de datos, ¿no? Ni siquiera saben eso. Y es un grandísimo porcentaje. Cuando hablamos ya, les metemos la palabra prompt o algo así, o sea, no tienen ni idea, ¿no? Entonces, mi pregunta es, a efectos prácticos, ¿dónde, qué canales, qué sitios existen ahora mismo, qué hay, ¿no? Donde el psicólogo, yo también me incluyo, podamos ir a aprender, a entender cómo funciona la IA, ¿no? Más allá de las bondades que nos puedan dar todos vuestros programas, ¿no? Todos los software que son maravillosos. Pero si yo no entiendo cómo tengo que utilizar o Yo para estoy seguro que el Colegio de Psicólogos, saludo ahí Voy al fondo, el Colegio de Psicólogos tiene programas de formación para... Abre tu consulta, seguro. Otra cosa es que llegue o que la gente vamos un poco a saco y mires para atrás. O también, cuidado, que yo me haga el tonto un poco como cuando te para la Guardia Civil del coche, que lleva un faro fundido. ¡Ay, qué me cuenta! Lleva hasta de una semana que le llevas fundido. Pues un poco lo mismo. ¿Para qué me voy a tener que gastarme 400 pavos al año en el tema de protección de datos, ¿no? O sea, al final vamos tirando así a lo pobre, porque la sanidad en España es un sector pobre, por mucho que nos hagan creer que no, y vamos tirando hasta que nos pilla el toro un día. ¿Qué va a pasar? Cuanto más europeos seamos, más regulados, más inspecciones, más nos puteen, más, como somos mediterráneos, nos meterán a gorrazos dentro del buen camino.
pero yo desde aquí defiendo que en Europa tenemos demasiada regulación para lo que deberíamos tener. Punto. Yo ya no me extiendo más porque salimos a las 4 de la tarde. Entonces ya, pero quede dicho que muchos de los problemas que hay es que nos piden ponerle puertas al campo y no se puede a veces. Inma, yo, en respuesta a la segunda parte de lo que has dicho, lo han mencionado otras mesas, a raíz de este evento, varios profesionales de los que han participado van a crear una guía, ¿vale? Una guía, formaciones, entonces solo tenéis que contactar con alguno de los ponentes, ya sea yo, en la mesa anterior, Alejandro creo que ha sido, Paco, pero bueno, yo seguro, y Adam, 100%, el mediador, estamos participando en crear este tipo de formaciones, documentación y ayudar a los psicólogos. Claro, para eso también son estas jornadas. Y se os enviará, es decir, perdón, se os enviará un link para que podáis acceder. Y voy a hacer una promo también de uno de los patrocinadores, que es ISEP. ISEP está lanzando cursos de tecnología y psicología, cursos de posgrado, y hay varios módulos de utilización de inteligencia artificial dentro del ámbito clínico. Y cómo lo tienes que hacer, cuáles son las regulaciones que existen, cómo hacerlo de manera correcta, etc. Y cada vez serán más universidades. Y cada vez más. Gracias. Sí, yo ahí, como mi background es de tecnología y que creo que le puede pasar a muchos psicólogos en el que puedes ejercer con tu consulta. Yo era programador y durante mucho tiempo fui en modo freelance y totalmente desconectados con redes colaborativas, con eventos, con comunidades. Y si mirar hacia atrás, creo que fue el mayor error que tuve, porque creo que cuando conectas con más gente, participas en asociaciones, en eventos, creo que tu aprendizaje y cómo creces también como profesional crece exponencialmente. Gracias. ¿Algo más? Bueno, primero que todo agradecer la instancia, muy interesante. Considerando que las terapias digitales y todo lo que hemos estado hablando, un poco la inteligencia artificial, es distinto a los fármacos, es bastante distinto a un dispositivo médico implantable, ¿cuál es la importancia de hacer ver a las autoridades del impacto del real world data que pueden captar, la capacidad de recopilar prompts y prems para validar estos sistemas y poder decir, oye, es una medicina más centrada en el paciente porque estamos evaluando además la calidad de vida, cosa que se evalúa poco? Si quieres te lo suelto yo. Es que hablando de pains, los legisladores y gobiernos tienen cero pain, cero interés en que tú les cuentes lo bueno que sería utilizar esto otro. Ellos están encantados con lo que tienen. O sea, esto no va a venir del regulador. Esto va a venir de la sociedad civil, esto va a venir de que de repente los usuarios empiecen a pedirlo, que va de esto. O sea, oiga... Va a venir de esto, ¿no? Va a venir de esto. Va a venir del absolutamente, uso. o sea, es del uso. Viene de la calle, viene de las personas, porque las personas quieren estar sanas y quieren estar bien en todos los aspectos. Y va a venir como vino el subsidio de la vacuna de la hepatitis C, de que la gente lo pida delante del Congreso. Y va a venir de cosas así, porque aquí, hasta que no montas la película, no se mueve nada. Entonces, cuando se junte la gente y la líe parda y tal, de repente va a decir, bueno, esto entra en coberturas de seguridad social, por poner algo, por poner algo de salud mental. Y es así de sencillo. ¿Por qué? Porque los gobiernos gobiernan así. Otra cosa es, a nosotros a título particular, como profesionales, como tecnólogos, como empresarios, como gente que quiere hacer cosas en este espacio, juntémonos, hablemos de esto y hablemos de lo bien que nos va o lo mal que nos va, porque también, insisto, nos va bien que nos digan esto tuyo es una mierda, porque queremos mejorarlo. O sea, yo creo que depende, si esperamos a que el gobierno haga cosas, quedaos sentados. Nosotros vamos a hacer cosas, los de las startups porque estamos locos y nos gusta hacer cosas, básicamente, ¿eh? Pero bueno, esto es un problema que tenemos nosotros que estamos es para solucionando. tratarnos. Que lo estamos tratando, ¿no? Pero en general yo creo que uno tiene que cambiar las cosas desde su realidad. Empecemos a hacer cosas, por favor. No, totalmente de acuerdo. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido una tertulia maravillosa. Espero encontrar. Yo estoy esperando el vermú y las patatas fritas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Cata, muchísimas gracias por la organización. Increíble, sí. Así que A todos.
Cualquier cosa nos tenéis a vuestra disposición en cualquier red social, o sea que estamos más que interconectados. Y que tengáis muy buen jueves. Espero veros pronto en otra.